Muy buenas a todos mis compas del servidor 343 and Beyond. Mi nombre es Levi Heicho y en este vídeo voy a tratar de que sea cortito, como siempre digo. Voy a recoger un par de cositas que tienen que ver con el VS y con la preparación total, como mencionaba en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Porque aquí se me plantea la siguiente pregunta, ¿no? O planteaban las siguientes preguntas, o sea, Levi, ¿es recomendable ahorrar para el VS o lo gasto en eventos populares, en eventos de preparación total como es este, o lo gastamos aquí en la pestaña de VS para puntuar en la tecnología y demás? De acuerdo, mi respuesta en cuanto a esto, ya dependiendo del nivel de competición o el nivel de servidor en el que se está, es decir, voy a empezar, ya que estoy en esta pestaña del VS, vale, hagamos hincapié en que, claro, puntuar en el VS y lo que es para la alianza y topear aquí al VS en la clasificación y ganar nos va a dar muchos recursos, nos va a dar al final de la semana también esas placas, 60k de tal, recursos y demás, ¿de acuerdo? Pero aquí, mirad, aquí no vemos planos de habilidad, ¿vale? Aquí no vemos planos de habilidad ni vemos otra cosa que vamos a mencionar, por lo que yo considero que tratar de topear en equilibrio las veces que se pueda en la preparación total y en el VS también hacer el rango de puntuación para que vayamos, veis, consiguiendo insignias, experiencia y materiales. Insignias, una pieza de fragmento universal, correcto, cajas de suministros, piezas, insignias y caja de suministro. Y aquí ya 10 habilidades, 10 manuales de habilidad, ¿vale? Puntuar con la alianza, puntuar en el VS es muy importante, lo más importante, pero como para mí que llega cierto punto, también ahora lo voy a ver, en que la preparación total, ¿vale? Porque claro, para puntuar lo máximo muchas veces en el VS necesitamos guardar muchos recursos, aceleradores, guardar speed-ups, tanto de construcción, que nos pide en este caso, por ejemplo, aquí, y claro, hasta que no llegamos al día 5 o al día 1 o al día 2 o al día que sea del VS para aprovechar esa hora dorada y gastar todos los aceleradores y puntuar doble, como decía en el anterior vídeo, el siguiente día de preparación total se va a seguir dando y quizá nos rente gastar algunos aceleradores de construcción antes del VS de la semana siguiente. ¿Me explico? O sea, si pausan el vídeo y hacen un poco de recorrido mental en lo que acabo de decir, me habré explicado perfectamente. Es decir, para el VS tenemos que esperar de semana en semana para hacerlo coincidir con la hora dorada y gastar los aceleradores a la hora precisa, haciendo coincidir preparación total con VS. Pero claro, preparación total es diario el evento y muchas veces, como digo, vuelvo a repetir, gastamos esos speed-ups a destiempo, entre comillas, ¿vale? ¿Renta gastarlos a destiempo? Pues a ver, ya si nos vamos yendo por aquí hasta los grados 3 y los cofres 3, como bien decíamos aquí, nos dan 100 manuales de habilidad de naranja. Y para mí esto es importante en el sentido de que si vuestros héroes van un poco atrasados o sentís que van un poco atrasados en fuerza, subirles estos 100 manuales de habilidad naranja, ir acumulándolos, aunque sea llegar al tercer cofre, gastando los mínimos aceleradores posibles, recogerlos está bien, puesto que nos están dando bastante manuales de habilidad naranja y con ellos poder aumentar las habilidades de nuestros héroes, cosa que, como hemos visto antes aquí en el VS, solo vamos a tener 10 y una pieza universal, ¿vale? Pero podemos ir avanzando en fuerza general con pieza universal, pero las habilidades de nuestros héroes se nos van a quedar un poco mancas si solo vamos a por esto. Pero sin embargo, si vamos consiguiendo abriendo los 3 cofres hacia esos 100 habilidades naranjas, pues las habilidades de nuestros héroes naranjas irán un poco también en sintonía con ello. Y luego, la cosa que no aparece aquí
que también para mí tratar de hacer puntuación la preparación total, ojo, siempre y cuando esté a nuestro alcance, y decía y mencionaba al principio el nivel de competición, ¿no? De que ya se detecta desde primeras horas del día cómo están puntuando estos señores. Es decir, si Levi ve que este tío ya tiene 4.5 millones de puntos para ese top 1, yo ya no voy a competir contra él. Yo abandono más o menos, y donde vaya quedando para conseguir esas 100 manuales en cada rango de hora, esa tercera caja ya será suficiente para mí, puesto tengo claro, y es el kit de la cuestión, que no podré ir a topear para conseguir este cofre de decoración y estos 1000 planos de modificación. Cosa súper importante también, los planos de modificación. Un K de planos de modificación, o sea, si se ponen a investigar un poco la venta de estos planos, son de los objetos más caros que hay aquí. Y este cofre de decoración lila también nos está dando una pieza de oro para bufar las estadísticas en cierto porcentaje, como aquí lo tenéis, esta pieza, perdona, había dicho dorada, pero es plateada, para bufar los stats en cierto porcentaje base de nuestro equipo. Es decir, topear para ir a por esto. Este cofre de decoración no nos lo está dando más que la tienda y más que este top 1. Y hasta final de la semana no optamos a más cofres dependiendo del rango en el SVS que hayamos quedado. Vaya, me acaba de crashear, parece ser. Espero que no me saque del juego. Vale, no me saca del juego. Vuelvo a la pestaña. Entonces, en conclusión con este tip, qué hacer y qué no hacer, y qué a destiempo y qué no a destiempo, y si hacerlo coincidir o no coincidir con la hora dorada, pues como bien decía, yo lo que hago personalmente, este consejo o este tip va por aquí, es sí, lo prioritario es el SVS. Ahora sí que me va a crashear el juego. Lo prioritario, pero sigo hablando, lo prioritario es puntuar en el SVS, ¿vale? Pero si se nos escapa la hora dorada en el proceso de ir guardando recursos, y vamos a ir dejando muy atrás el evento de preparación total, y no vamos a ir a por estos planos simplemente por el hecho de ahorrar solo enfocarse en el VS, para mí es una pérdida mayor estos 100 planos a la larga, y la opción de topear a esas piezas y esos 1000 planos de modificación, ¿vale? Es una pérdida que a la larga se puede ir estaqueando, y que os resulte más difícil conseguir planos, os resulte más difícil conseguir cofres de decoración, y os resulte más difícil subir las habilidades de vuestros héroes naranja cuando os estéis preguntando de dónde saco los planos naranja para subir a mis héroes. Pues es simple y llanamente ir hasta el tercer cofre de la preparación total, no importa el día, si coincide con VS o no, para mí, esta es mi opinión, y con lo que quede ahorrado para el VS en la hora dorada y demás, ir a hacer puntos para entonces sí conseguir esas insignias que al fin y al cabo nos boostean la tecnología, esas insignias y un fragmento con este cofre random que nos puede dar cualquier cosa, ¿vale? ¿Veis? Otra vez aquí solo 10 planos de habilidad naranja y los 6 millonazos de puntos, 300 insignias y otra vez 10 de habilidad naranja. Es decir, establezcan vuestras prioridades. Se me hacen 10 minutos de vídeo en los que aún por 1,5, por 2 pueden ser 5 minutos, es suficiente. Este era mi tip para saber cuándo, cómo y dónde topear y qué conseguir en comparativa, ¿vale? Con lo que nos aporta el VS tan importante, entre comillas, y siempre es dependiendo de cómo juguemos, y
la preparación total, que al parecer parece menos importante así a golpe de vista, pero oye, tenemos estos 100 habilidades, estos 100 manuales de habilidad naranja y tenemos la opción de competir, como digo, por ese cofre de decoración y esos 1000 planos de modificación. Si quedamos los segundos, pues tenemos 800 y otra vez otro cofre plateado. Y si quedamos los terceros, pues un cofre de bronce y 600 planos. Es decir, aquí nos están dando planos también gratuitamente, entre comillas, si vamos topeando y gastando los recursos, ¿vale? Espero no hago más largo este vídeo, espero haber sido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el juego.